Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a esta transmisión dominical. Para los que somos padres, hemos recibido de la alegría de nuestros hijos. Sin embargo, esa alegría ocasionalmente se ve interrumpida. Ha pasado un poco más de un año y hemos sido bendecidos con una pequeñita que está llena de energía, que le gusta trepar y experimentar. Como padres, sabemos que todas las cosas para ella son nuevas, de manera que le enseñamos y le advertimos del peligro que sus acciones pueden tener, sobre todo cuando se encuentra en la parte alta del librero. Al igual que ella, cada uno de nosotros hemos recibido el consejo y las advertencias de nuestros padres terrenales una y otra vez. Nuestro Padre Celestial ha hecho lo mismo a través de sus profetas, los líderes, como nuestro obispo, presidentes de quórum y hasta el más dedicado maestro de la clase de nuestra organización. Es a través de las Escrituras que el Señor nos advierte una y otra vez. Y en ese día se oirán de guerras y rumores de guerras, y el amor de los hombres se enfriará y abundará la iniquidad. Además de las advertencias, el Señor nos aconseja una y otra vez de los mismos principios y demás cosas que debemos hacer para alcanzar la vida eterna. Aun cuando vivimos en tiempos difíciles, el desafío para todos nosotros es alcanzar nuestro potencial eterno. En nuestra nueva normalidad, como lo mencionó el presidente Nelson, y cito, volvamos cada vez más el corazón, la mente y el alma hacia nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Escucharemos una y otra vez en voz de nuestros hermanos aquello que ya hemos escuchado para nuestro provecho e instrucción. Primeramente escucharemos al hermano Esteban Aguilar y después de él escucharemos las palabras de nuestra hermana Berta Costa. Agradecemos a todos los que hacen posible esta transmisión. Una familia Dios me dio, para poder verdad, y yo con ella quiero estar por toda eternidad. Eternas pueden ser las familias por el divino plan. Yo quiero heredar el celestial hogar, una mía por la eternidad, por toda la quiero esforzarme desde hoy por ser digno ante Dios, para hacer convenios en el templo del Señor. Eternas pueden ser las familias por el divino plan. Yo quiero heredar el celestial hogar, con la mía por la eternidad, por toda Buenos días, hermanos y hermanas. En el libro de Primera de Reyes, en los capítulos 17 y 19, encontramos dos relatos de Elías el profeta. En el primero, Elías es enviado a la ciudad de Sarepta, una ciudad fuera del pueblo de Israel, con personas que no son del convenio, ante una viuda y su hijo. Elías
Al llegar a la ciudad le pide agua y comida. Ella dice que solamente tiene un poco de harina y aceite, que estaba a punto de prepararlo para dejarse morir. Elías le dice que prepare los alimentos, pero que le dé primero a él, y que Jehová promete que la harina y el aceite no escasearían. En el segundo relato vemos a Elías en el monte Oreb. Después de haber sido consolado e instruido, el Señor le da 3 asignaciones. Primero, que unja a un rey para el pueblo de Siria. Segundo, que unja a un rey para el reino de Israel. Y tercero, que unja a Eliseo como profeta del pueblo. Elías encuentra a Eliseo trabajando en sus tierras. Cuando le extiende el manto, él de inmediato le sigue. Solamente pide que le dé un poco de tiempo para despedirse de sus padres. Eliseo organiza sus asuntos temporales y deja el sustento para su familia y sigue a Elías. En estos 2 relatos vemos la fe y la disposición de servir de estas 2 personas. Vemos cómo las bendiciones del templo llegan ante nosotros, tanto los vivos como los muertos, miembros o no miembros, hermanos que tenemos recomendación o los que no tienen recomendación, para todos. En el segundo, vemos cómo Eliseo organiza y deja preparada a su familia para poder servir. Mi familia y yo tenemos 1 año de estar con ustedes. Antes asistíamos a la estaca Bugambilias. Cuando los 3 hermanos fueron llamados a presidir esta estaca, poco tiempo después de que fueron apartados, uno a uno fueron perdiendo sus empleos, el sustento para sus familias. Y entonces pusieron en práctica la instrucción que se nos ha dado en la iglesia de ser autosuficientes. De esta manera pudieron dar el sustento a su familia y poder brindar servicio en la iglesia. Inclusivemente nosotros hemos sido bendecidos por uno de ellos. El hermano Navarro, con su empresa de limpieza, fue contratada para realizar la limpieza en el templo. Las veces que he ido, he visto la determinación y el compromiso que tiene este hermano y los demás hermanos en mantener el orden y la limpieza en la casa del Señor. De igual manera, al prestar servicio en la limpieza, Él nos ha instruido. A mí me gusta cocinar para mi familia. Hace poco, junto con mi hija Ruth, preparamos un mole de pipián. Le dije a mi hija que buscara unas recetas y yo escogí una. Y cuando fuimos al almacén de la familiar, vimos que teníamos todos los ingredientes: pipián, cacahuate, ajonjolín, pan, chiles, todo lo necesario, sin necesidad de salir de casa o comprar algo más. Tanto en la iglesia como en el hogar, se nos brindan las oportunidades de poder servir. Se nos brindan las oportunidades para poder predicar el Evangelio y muy en especial buscar los datos de nuestros antepasados. Mis hermanos, consultores de historia familiar y yo, estamos a sus servicios.
estamos dispuestos a ayudarles para cuando abran los templos podamos nosotros presentar registros fidedignos y ayudar a todos nuestros antepasados para que puedan recibir las ordenanzas. Sé que el Evangelio de Jesucristo nos brinda las habilidades y destrezas para poder desarrollarnos temporal y espiritualmente, y nos brinda las ordenanzas necesarias para poder regresar a la presencia del Padre. Comparto esto y lo hago en nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. En esta mañana les voy a hablar lo que es digno de entrar en el templo. Quienes entren en el templo deben demostrar su fe en nuestro Padre Celestial y en Jesucristo. Al cumplir con los mandamientos y pertenecer a la iglesia, deben ser moralmente limpios, pagar un diezmo íntegro, obedecer la palabra de sabiduría, guardar el día de reposo y esmerarse por vivir rectamente en todo sentido. También el obispo, presidente de rama, y el presidente de estaco, presidente de misión, los entrevistarán para darles la recomendación si se encuentran dignos. Hoy vamos a analizar algunos de los principios y mandamientos del Evangelio que los miembros deben estar observando a fin de asistir al templo dignamente. Como les dije, es la pureza moral. El Señor y sus profetas han enseñado repetidas veces la gran importancia de ser moralmente puros. El presidente Gordon B. Hinckley enseñó lo siguiente: creemos en la castidad antes del matrimonio y en la fidelidad total al cónyuge de uno después del matrimonio. Eso lo resume todo. Ese es el camino que conduce a la felicidad en el vivir. Ese es el camino que conduce a la satisfacción, trae consigo paz al corazón y paz al hogar. En Doctrina y Convenios 42, del 22 al 24, vemos que dice: el Señor nos ha mandado a amar a nuestro cónyuge y a nadie más. Él nos ha mandado que no cometamos adulterio. En 1 de Timoteo 4:12 también vemos que dice que debemos ser ejemplo de pureza. El siguiente concepto, hermanos, es el diezmo. La primera presidencia ha explicado que debemos de dar el 10% de nuestros ingresos. El fondo de los diezmos se usa para edificar capillas, templos, para ayudar en la obra misional y para edificar el reino de Dios en la tierra. El presidente James E. Faust declaró: el diezmo es un principio fundamental para la felicidad y el bienestar personal de los miembros de la iglesia de todo el mundo, tanto ricos como pobres. El diezmo es un principio de sacrificio y la llave para abrir las ventanas de los cielos. Los miembros de la iglesia que no pagan el diezmo no pierden su condición de miembros, sencillamente pierden bendiciones. En Levítico 27:30 nos dice que el diezmo es del Señor, es sagrado ante el Señor. ¿Por qué robamos al Señor cuando no pagamos el diezmo? En Doctrina y Convenios 104:14 dice que todo lo de la tierra es de Dios, por eso al no pagar un diezmo le estamos robando. El siguiente concepto es la palabra de sabiduría. Antes de que podamos entrar al templo, el Señor espera que nos libremos de las prácticas que nos hagan impuros y que afecten nuestra salud física y espiritual. En 1 Corintios 3, del 16 al 17, dice que nuestros cuerpos son templos de Dios y no se deben profanar. En Doctrina y Convenios 89 tenemos esta gran revelación que es la palabra de sabiduría.
Aquí nos hablan unos versículos que debemos de consumir y que no debemos de consumir. Y también señalan las promesas del Señor a los que guardan sus mandamientos. En la declaración del presidente Boyka Packer dice: lo que ustedes aprendan espiritualmente dependerá en gran parte de cómo traten su cuerpo. Por eso es que la palabra de sabiduría es tan importante. Las sustancias que producen adicción y que se prohíben en esa revelación, que es el té, el café, el licor y el tabaco, son un obstáculo para los delicados sentimientos de comunicación espiritual, lo mismo que cualquiera otra droga semejante. No seamos indiferentes a la palabra de sabiduría, ya que eso podría costarle los grandes tesoros de conocimiento. Sí, tesoros escondidos, que se prometen a aquellos que la obedezcan. Y la buena salud es una bendición extra que se recibe. El siguiente concepto que tenemos que tener muy en cuenta es el día de reposo. El Señor siempre ha mandado a su pueblo a que santifique el día de reposo y ha prometido grandes bendiciones a quienes así lo hagan. El principio que enseña el Elder James Faust dice: ¿por qué nos ha pedido Dios que guardemos el día de reposo? Yo creo que las razones se pueden dividir en tres. La primera tiene que ver con la necesidad física de descansar y renovarse. La segunda razón es, en mi opinión, dice él, de mayor significado. Tiene que ver con la necesidad de regenerar y fortalecer nuestro bienestar espiritual. La tercera razón puede ser la más importante de todas y tiene que ver con la obediencia a los mandamientos como una expresión de nuestro amor por Dios. Benditos aquellos que no necesitan otra razón sino su amor por el Salvador para guardar sus mandamientos. Hermanos, comprometámonos con estos conceptos para vivir más plenamente los mandamientos de los que hoy se ha hablado. La pureza moral, el pago de diezmos, la palabra de sabiduría y la observancia del día de reposo. De esta manera estaremos más preparados para asistir al templo y recibir más abundantemente las bendiciones del Señor. El proceso para obtener una recomendación para el templo es una bendición. El obispo tiene la responsabilidad de hacer preguntas con respecto a nuestra dignidad personal. El obispo o presidente de rama, el presidente de estaca o el presidente de misión será quien nos entreviste cuando queremos una recomendación por primera vez. Cuando es una renovación de la recomendación, puede ser los consejeros tanto del barrio como de la estaca. Los miembros que desean una recomendación para el templo deben tener un testimonio del Padre Celestial, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Deben sostener al profeta del Señor, a las autoridades generales y a sus líderes locales. Deben asistir fielmente a las reuniones sacramentales del sacerdocio y otras reuniones de la iglesia y deben cumplir concienzudamente con los llamamientos que se les haya asignado a través del sacerdocio. Esos son unos ejemplos, hermanos, de lo que podemos empezar a hacer para encontrarnos dignos de entrar al templo. También nos dice que cuando deseamos una recomendación para el templo estamos buscando en realidad el permiso del Señor. Por eso tenemos el privilegio de testificar de nuestra dignidad ante dos testigos que son los siervos autorizados del Señor. En conclusión, hermanos, para recalcar la importancia de ser dignos de asistir al templo y de tener siempre una recomendación vigente, vamos a analizar las palabras del presidente Howard W. Hunter. Pido a los miembros de la iglesia que reconozcan al templo del Señor como el símbolo más grande de su participación como miembros de la iglesia y el lugar supremo donde realizan sus convenios más sagrados. El deseo más grande, dice el presidente Hunter,
El deseo más grande de mi corazón es que todo miembro de la iglesia fuera digno de entrar en el templo y que tuviera una recomendación vigente, aunque por el momento no pueda asistir porque vive lejos o le sea imposible ir muy seguido. Hermanos, yo les quiero testificar sin ninguna duda en mi corazón las grandes bendiciones que he recibido al asistir al templo dignamente. Sé que mi Padre Celestial me ama, por eso da estos mandamientos y los convenios que hacemos en el templo. Yo tengo la gran felicidad de saber que un día voy a estar en la presencia de nuestro Padre Celestial y que también voy a estar conviviendo con mi familia. Tengo poco que se hizo el sellamiento por mi familia, mis hermanos, con mi papá y mi mamá, y me da mucho gusto saber que un día voy a ver a mi padre, que él no estuvo conmigo desde los 9 años. Les testifico también que todo esto es la palabra de Dios y que Él nos ama. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.